Hola, hola, bienvenidas nuevamente a nuestra clase de matemáticas para octavo grado. Hoy comenzaremos con una nueva lección y una nueva unidad. Comenzaremos con la unidad de ecuaciones. Estuvimos todo este tiempo trabajando con polinomios. La lección número 3 es sobre despeje de una variable en una ecuación lineal en dos variables. No se me asusten por el nombre largo, ¿verdad? Vamos a ir aprendiendo poco a poco de qué se trata el tema. Para comenzar, ¿qué es una ecuación lineal en dos variables? Una ecuación lineal en dos variables es una igualdad, quiere decir que lleva un signo igual, por lo tanto tendremos una expresión en el lado izquierdo del igual y una expresión en el lado derecho del igual, que incluye dos variables diferentes, es decir, dos letras diferentes y ambas son de grado 1. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna de las dos variables va a tener un exponente. ¿Por qué? Porque recordemos que el único exponente que se omite de escribirse es el 1. Pero analicemos el siguiente ejemplo a ver si cumple todos esos requisitos. 3x más 4y igual a 7. ¿Qué era lo primero que decía la definición? Es una igualdad. Quiere decir que debe tener un signo igual. Es una igualdad. La segunda parte decía, tiene dos variables diferentes. Tenemos por aquí la variable x y por aquí la variable y. Tiene dos variables diferentes. Incluye dos variables diferentes. Lo siguiente es fijarnos en sus exponentes. Veamos que ninguna de las dos tiene un exponente escrito. Pero nosotros sabemos que aunque no esté escrito, allí hay un 1 como exponente. ¿Qué quiere decir? Que se cumple también que ambas variables son de grado 1, aunque el 1 no se escriba. Por lo tanto, como ya habíamos mencionado, esta es una ecuación lineal en dos variables. ¿Por qué? Porque es una igualdad, tiene dos variables diferentes y cada una de esas variables tiene como exponente o es de grado 1. También estaremos hablando qué es despejar. En términos sencillos, despejar puede ser aclarar, como cuando usted menciona, ya despejó el cielo, dice, ya aclaró. Puede ser dejar un espacio libre, como cuando usted menciona, despéjenme la sala y lo que quieren es que le dejen libre la sala. Dejar algo solo o aislar. En matemáticas, las que más se aplican son estas dos, dejar algo solo. Vamos relacionando eso, despejar, dejar algo solo. Despejar una variable es entonces dejarla sola en cualquiera de los lados de la igualdad. Ya discutimos que usted va a tener una igualdad y usted va a hacer muchas operaciones para que una de las dos variables que va a estar trabajando le quede solita en uno de los lados de la igualdad. Y más adelante vamos a ver bajo qué condiciones va a mover términos. Es como esta imagen que le coloco acá. Es como que el señor de azul sea la variable que quiere quedar despejada, o sea, sola, y tiene que enviar a todo lo que le acompañe hacia el otro lado del igual. ¿Para qué? Para quedar solita en uno de los dos lados de la igualdad. Se acostumbra que la variable despejada quede en el lado izquierdo, pero también puede hacerlo en el derecho. ¿Para qué despejamos? Despejamos para encontrar otras expresiones equivalentes a las originales. Por ejemplo, en matemáticas, cuando ustedes ya estén en bachillerato, en física y en química van a utilizar muchas fórmulas y se despeja bastante. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos una o más expresiones equivalentes a la original. Pero ¿bajo qué condiciones vamos a mover términos, elementos o números a otro lado del igual? Porque así es como lo vamos a estar haciendo. Vamos a tener los dos lados. Y como vamos a dejar una variable sola a uno de los lados, vamos a tener que mover los otros términos para otro lado. Para eso hay reglas y se llaman reglas de transposición de términos. ¿Cuáles son esas reglas? Usted va a estar trabajando con una igualdad.
Si un término en el lado izquierdo de la igualdad está sumando y usted lo va a mover del lado del igual, escúchalo bien, lo va a cambiar de lado. Lo va a pasar con su operación contraria. Y la operación contraria a la suma es la resta. De manera análoga, si un término, número o elemento, lo vamos a dejar como término o número, está restando en el lado izquierdo de la igualdad y usted lo quiere mover hacia el lado derecho, lo tiene que hacer con su operación contraria. Está restando, pasa a sumar. Tengo una igualdad y si un término o número está multiplicando en el lado izquierdo de la igualdad y usted lo quiere transponer o mover hacia el lado derecho, la operación contraria a la multiplicación es la división, es decir, está multiplicando, pasa a dividir y todo lo que pasa a dividir pasa al denominador, ¿de acuerdo? Y de igual manera, si un término o número en el lado izquierdo de la igualdad está dividiendo y usted lo va a pasar al lado derecho, lo tiene que pasar con su operación contraria, que es la multiplicación. Estas son 4 de las reglas de transposición de términos que nosotros utilizamos para despejes. Hay más, pero ustedes por ahora no necesitan las otras. Tomen nota porque es muy importante. Vamos con lo bueno del tema, los ejercicios sobre despeje de una variable. Para comenzar, a usted le van a dar una ecuación con 2 variables de grado 1 y le van a pedir que despeje para una de ellas. Por ejemplo, a más b igual a 3. Usted tiene 2 variables, la variable a y la variable b. En este caso yo voy a comenzar despejando para la variable b. Y aquí en la esquina superior derecha les he dejado qué reglas de transposición de términos vamos a utilizar. Vamos a copiar nuestra ecuación original y nos vamos a hacer una pregunta. Si yo quiero dejar a b sola en uno de los lados de la igualdad, ¿qué es lo primero que tengo que mover? Lo primero que tengo que mover es a la variable a. ¿Hacia dónde la voy a mover? Hacia el lado derecho de la igualdad. Con su operación contraria, operación o signo contrario. Entonces, lo primero que voy a hacer es lo que se va a quedar en su lado lo voy a copiar, como este más b, el igual y el 3, que ellos se quedan en su lado, se copian igualitos. Pero a la A la voy a transponer o la voy a mover. Ya, ahí ya la moví. Ahora vamos a analizar lo de la operación contraria. Aquí está positiva o está sumando, pasa a restar. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Pregunta, ¿la variable b está despejada? Sí, porque ya está totalmente sola en uno de los lados de la igualdad. Por lo tanto, b es igual a 3 menos a. Por ahora ustedes dirán, ¿y así se queda? Sí, así se queda. ¿De acuerdo? Vamos a despejar ahora para la variable a. Volvemos a copiar nuestra ecuación original y nos hacemos la misma pregunta. Si yo quiero dejar sola a la variable a en uno de los lados del igual, ¿qué debo mover? O transponer hacia el otro lado. Esta b que está por aquí, ¿verdad? La tengo que mandar para el otro lado. Siguiente paso, copiar lo que se queda en su lado. Por ejemplo, voy a copiar a la a, voy a copiar el igual y voy a copiar el 3, que se quedan en su lado. Ahora viene la transposición, mover a b. Vamos a mover a b hacia el lado derecho. Y vamos a tener mucho cuidado que si aquí en el lado izquierdo está sumando, al lado derecho debe pasar a restar. Muy bien. ¿Está la variable a despejada? Sí, porque ya está sola en uno de los lados del igual. Por lo tanto, ese es mi segundo despeje.
Espero que vayamos muy bien. Ejemplo número 2. En la ecuación x más 2y igual a negativo 6, ya vimos que tiene dos variables, x y la variable y, y ambas son de grado 1. Vamos a utilizar estas reglas de transposición que he puesto en la esquina superior derecha. Vamos a comenzar despejando para la variable y. Voy a copiar nuevamente mi ecuación original y me voy a hacer la misma pregunta. Si yo quiero dejar a y solita en uno de los lados del igual, probablemente usted pensará que lo primero que tiene que mover es el 2. Pues déjeme decirle que no. Lo primero que tiene que transponer es a esta x, mandarla hacia el lado derecho. Por lo tanto, vamos a copiar a positivo 2y, vamos a copiar el igual y vamos a copiar a negativo 6. Recuerden, lo que se quede en su lugar, cópielo de primero, para que así evite errores. Ahora sí, vamos a transponer a la variable x. Si usted se fija, voy a hacer un pequeño paréntesis acá, yo ya le quité el más a 2y. ¿Por qué? Porque en este caso está de más que tenga valga la redundancia, el signo más. Más 2y es lo mismo que 2y. Bueno, ya acabamos de transponer a la x. Ahora vamos a analizar lo de la operación. Aquí está sumando o positiva con signo positivo. Al otro lado debe ir con su signo u operación contraria. En este caso, restando. Y aquí es donde hago mi pregunta. ¿Está la variable y totalmente sola? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía está un 2 que debemos recordar que tener 2y es lo mismo que tener 2 por y. Repito, 2y es lo mismo que 2 por y. Por lo tanto, este 2 en el lado izquierdo está multiplicando. Debemos transponerlo al lado derecho a dividir. Y fíjense que la flechita apunta que va a ir abajo de negativo 6 menos x. ¿Por qué? Porque lo que está multiplicando y pasa a dividir, número 1, conserva su signo. ¿De acuerdo? Lo que está multiplicando y pasa a dividir, si está multiplicando negativo, pasa a dividir negativo. Eso solo es para la multiplicación y para la división. Y pasa abajo de toda la expresión, pasa al denominador. Vamos a continuar por acá. Por lo tanto, vuelvo a copiar y ya sin el 2. Copio la expresión negativo 6 menos x, el igual. Y fíjense ahí en el detalle que ya coloqué la línea de fracción que es equivalente al signo de división. ¿De acuerdo? Y entonces al 2, que estaba multiplicando a la y, lo voy a pasar a dividir al otro lado, pero a todo lo que está en el lado derecho. Y ahora sí, ¿está la variable y despejada? La respuesta es sí, ¿verdad? Ya está despejada, porque ya está sola en uno de los lados del igual. Inciso B. Despejar para la variable x. Copiamos nuestra ecuación original, x más 2y igual a negativo 6. ¿Qué debo quitar o transponer para que x me quede sola en el lado izquierdo de la igualdad? Tengo que transponer a positivo 2y. ¿Y hacia dónde tengo que enviarlo? Hacia el lado derecho con su operación contraria. Por lo tanto, voy a copiar a x, que se quedó ya solita en su lado. Voy a copiar el igual y a negativo 6. ¿Y cuál es el siguiente paso? Transponer a 2y. Lo vamos a mover, ahí ya lo transpusimos o movimos de lado y vamos con la operación contraria. Está sumando, pasa a restar. ¿Está la variable x despejada? Sí, ¿verdad? Porque ya está totalmente sola en uno de los lados del igual. Por lo tanto, ese es mi despeje para x. Ejemplo 3. Negativo 3m más 2n igual a 5. Comenzaremos
aquí en la esquina superior derecha, escribiendo qué reglas de transposición voy a utilizar. Son las mismas que en el ejercicio anterior. Tengo dos variables, m y n, y ambas variables son de grado 1. Muy bien, comenzaremos despejando para la variable m. Copiamos nuestra ecuación original y nos preguntamos, para ir dejando sola a la variable m, ¿qué es lo primero que debo transponer o mover al otro lado del igual? A positivo o a más 2n. Muy bien, siguiente paso, copiar lo que se queda en su lado. Por lo tanto, voy a copiar a negativo 3m, voy a copiar el igual y voy a copiar el 5. Ahora sí, voy a mover, a transponer a 2n. Lo muevo y recordamos que debe ser con su operación contraria. Está sumando, pasa a restar. No olviden, por favor, la operación contraria. ¿Está la m totalmente sola o despejada? No. Tenemos este negativo 3 que la está multiplicando, porque recuerde, negativo 3m es lo mismo que negativo 3 por m. Muy bien. Por lo tanto, va a pasar a dividir todo lo que está en el lado derecho y va a escribirse abajo en el denominador. Recuerda escribir también la línea de fracción. Por lo tanto, copio m igual a 5 menos 2n, coloco la línea de fracción y abajo de esa línea de fracción el negativo 3n que está multiplicando pasará a dividir. Miren. Y yo quiero ser muy enfática en esto. Algunas se preguntarán, ¿y por qué negativo 3m lo pasó con el mismo signo? Acuérdense que aquí es la operación la que cambia. Por lo tanto, negativo 3 estaba multiplicando a la m. Pasa a dividir con todo y su signo. ¿De acuerdo? Esto solo es para la multiplicación y para la división. Muy bien. Esta es una respuesta válida, pero podríamos hacer que nuestra respuesta quede más bonita, diciendo que m es igual, copiamos 5 menos 2n, y este menos que se me ve feo ahí en el denominador, lo puedo poner al lado izquierdo de toda la expresión. Y el 3 solo lo copio. También este resultado es correcto. Inciso B. Despejar para la variable n. Copiamos nuestra ecuación original y nos preguntamos, ¿qué debo mover para ir dejando a la variable n sola? Lo primero que debo transponer es negativo 3m. ¿Hacia dónde voy a enviarlo? Hacia el lado derecho de la igualdad. Voy a copiar lo que se queda en su lado. Mire. Puedo omitir este signo, el signo más. Si fuese un signo menos, no puede omitirlo. Mucho ojo con eso. Voy a transponer a 3m. Aquí ya lo envié hacia al lado derecho de la igualdad. Y recordemos cambiar su operación. Está restando, pasa a sumar o su signo en este caso, pero veámoslo mejor como operación. ¿Está la n totalmente despejada? Todavía no. ¿Por qué? Porque todavía está allí un 2 que está multiplicando a la n. Recordemos, 2n es lo mismo que 2 por n. Ese 2 va a pasar a dividir a toda la expresión que está en el lado derecho y va a pasar abajo de la línea de fracción. Por lo tanto, copiamos n igual a 5 más 3m, colocamos la línea de fracción y ese 2 pasa al denominador, abajo, importante. Y ahora sí, ya tenemos nuestro despeje. ¿Por qué? Porque la variable n ya está solita en uno de los lados de la igualdad y hemos respetado todas las reglas de transposición de términos que hemos aprendido hasta el momento.
De mi parte, solo me queda decirles hasta el próximo lunes. Sin antes recordarles, para las que son mamás, cuidar mucho a sus niños, estarle lavando constantemente las manos. Y por supuesto ustedes, para que cuando regresemos todas. Bendiciones